¿Me podés decir hasta qué punto vieron de esa pantalla? Si vieron todo. Profe, el TP de los algarrobos solamente leímos el enunciado. ¿Podrías decirme, por favor? No hicieron nada de los algarrobos. Para salir de aquí. Y el ministro le dice, todo depende en gran parte al sitio. El profe con otro profesor y dio algo de los algarrobos, pero yo la clase anterior no la tomé con usted. No, porque la clase de esta hora de las 4, del día jueves, la dio la contadora Jaime. Sé que terminaron Buena Salud y ella me dijo que les encargó de los algarrobos que hicieran todo el análisis estructural de los algarrobos. Por eso quiero saber bien desde dónde empiezo. Nadie va a hablar, nadie va a contestar. Profe, yo la verdad tampoco estuve el jueves, así que no sabría decirlo. A ver, quien haya estado, por favor. Bueno, entonces yo sigo con mi criterio, nadie me contesta, lo lamento. Bueno, este es un trabajo práctico que según me dijo la profesora Jaime, se habían hecho todo el punto 1, que era adecuación de los estados contables en caso de corresponder, y que tenían que hacer el análisis de estructura. Entonces, como es tema en realidad de repaso, el análisis vertical y horizontal, porque este práctico es muy largo, lo vamos a dar por sabido. Yo ahora le estoy compartiendo la primera parte, que es análisis vertical o de estructura, para que ustedes tomen nota, porque no vamos a volver sobre lo mismo, o sea, perder el tiempo en hacer los cálculos de la composición vertical o de la tendencia es un tema de otros prácticos. Entonces vamos a pasar directamente, a ver si todos ya pudieron captar esa parte. Vamos a pasar directamente a lo que es capital corriente o capital de trabajo. ¿Qué es el capital corriente? Es la diferencia que tenemos entre el activo corriente y el pasivo corriente. Por las políticas financieras sanas, sabemos que el activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos que tener fondos disponibles para hacer frente a nuestras obligaciones del corto plazo. O sea que el capital corriente de una empresa en marcha y en buena situación siempre tiene que ser positivo, ya que es, como les vuelvo a repetir, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Los datos del planteo lo tienen ustedes, así que no vamos a perder tiempo en ir, buscarlo en el planteo directamente. Vamos a dar los números que ya los tengo yo acá puestos en la planilla como números correctos. Para el año 2017, el activo corriente fue de 10.068.381,82. El pasivo corriente para ese año fue 6.186.331. La diferencia entre activo corriente y pasivo corriente es lo que denominamos el capital de trabajo, que para el año 2017 fue de 3.882.050,82. Para el año 2016, el activo corriente fue de 8.308.000. Voy a hablar redondeando porque si no, chicos,
Contan, el número lo están viendo ustedes en la pantalla. El pasivo corriente fue de 6.162.000, con lo cual el capital de trabajo o capital corriente fue de 2.145.000. ¿Qué es lo importante que vamos a rescatar del capital del trabajo? Es la evolución. Y acá hemos calculado la tendencia. De un año a otro tuvo un incremento de un 80,92%. Se supone que todo lo que es concepto teórico ya lo vieron en las respectivas clases. Así que ahora solo vamos a ver cómo calcular el capital. Cuando vieron la teoría, ¿qué me pueden decir de la liquidez corriente? ¿Qué era? ¿Qué vieron? ¿Qué es la liquidez? Este es un índice que permite determinar el grado de la solidez financiera que tiene la empresa. Exactamente. ¿Y qué significa? Si con los recursos que tengo en el corto plazo voy a poder hacer frente a mis obligaciones también del corto plazo. ¿Cómo se calcula la liquidez? Acá ya está puesta la formulita. Son los mismos componentes que para el capital del trabajo, pero en vez de restarlos, como hicimos acá para calcular el capital, acá lo vamos a dividir. El activo corriente era de 10 millones para el 2017, el pasivo corriente de 6 millones. Lo voy a dividir y me da un índice de 1,63. ¿Cómo tiene que ser este índice? Por lo que están viendo en las empresas. Mayor que 1 siempre para que el activo corriente sea mayor al pasivo corriente. Muy bien. ¿Y qué pasa con esta empresa Los Algarrobos en el año 2017? ¿Cómo es el índice? ¿Es mayor a 1? Sí, es bueno. O sea, tiene un peso con 63 de activo para cada peso de pasivo. Muy bien. ¿Y qué pasa en el año 2017? ¿Cómo es la situación? Quiero escucharlo todos. Tengo un montón de conectados. A ver, los escucho. Profesora, en el año 17 ha mejorado el índice, porque si bien en A es mayor que 1, en el X17 es mayor todavía. Exactamente. Miren, yo ya le estoy dando, compartiendo mi pantalla, así que ya están viendo la solución inclusive. Solo tienen que saber interpretarla. Tienen que mirar el numerito, porque ni siquiera le estoy haciendo hacer el cálculo, ya se los doy hecho. ¿Cuánto fue el aumento del índice? Como dijo la compañera, mejoró del 2016 al 2017. ¿Cuánto fue el incremento del índice? Un 20,72%. Eso es la liquidez corriente común que estamos calculando. También hay otro tipo de liquidez que vamos a calcular, sobre todo los bancos
emplean estos otros cálculos de liquidez para saber con cuánto dinero cuentan para hacer frente a las obligaciones en el corto plazo. Entonces vamos a calcular el índice que se llama de liquidez ácida. ¿Y qué vamos a tener en cuenta con la liquidez ácida? En el numerador no vamos a tomar el activo corriente total. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar el rubro menos líquido del activo corriente, que son los bienes de cambio. Y eso vamos a poner en el numerador. Y el denominador va a seguir siendo el pasivo corriente. Con lo cual, en el numerador, al total del activo, le vamos a sacar los bienes de cambio. Entonces, total de activo menos bienes de cambio para el año 2017 fueron 6.729.993,82. Dividido el mismo valor del pasivo corriente, fíjense cuánto me da el índice, 1.09. Si vamos al planteo, fíjense el peso específico que tienen los bienes de cambio en el año 2017, un 33,16% del activo. Con lo cual es razonable que este índice disminuya bastante en relación a la liquidez corriente, porque excluimos los bienes de cambio, que como ya les mostré más arriba, tiene un peso específico importante, fíjense, de un 33,16%. ¿Y qué pasa con los bienes de cambio en el 2016? Representan casi el 40% del activo corriente, con lo cual venimos a calcular la liquidez ácida para el 2016 y en el numerador me quedan 4.989.000 dividido el total del pasivo, me da una liquidez ácida menor a 1, del 0,81. Y la tendencia de este índice fue que de un año a otro creció un 34,37%. Y si ahora calculamos la liquidez seca, ¿qué significa? Que vamos a tomar los rubros más disponibles, más líquidos dentro del activo corriente. ¿Cuáles son? Las disponibilidades más las inversiones transitorias. Vamos a completar la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a sumar en el numerador? Las disponibilidades. ¿Y cuánto sería? Caja y bancos, 1.185.000, más las inversiones. La suma de estos dos rubros me da 1.197.726,82. Y el denominador sigue siendo el mismo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con estos tres tipos de liquidez? En la liquidez ácida sacamos al rubro menos líquido, que es los bienes de cambio. Y en la liquidez seca tomamos los rubros más líquidos, que son las disponibilidades más las inversiones. Con lo cual, el cociente entre estos dos números
me da 0,19. ¿Esto qué significa? Que con los fondos más líquidos que tiene la empresa, solo van a cancelar un 19% del total del pasivo corriente. ¿Y qué pasa en el año 2016? Las disponibilidades son 1.130.000 más 6.500. Perdón, me confundí el columna. 55.000 tenemos de caja y banco, más 6.000 de inversiones, tenemos los 61.000 pesos para el numerador. El pasivo se permanece constante, lo que me da que este índice es el 0,0. De todos modos, estos no son valores que lleven a un tercero, a un banco, a un proveedor, a sacar conclusiones definitivas, porque normalmente en todas las empresas es muy difícil que los rubros más líquidos tengan mucho stock, mucha cantidad. Es normal que sea menor a 1. ¿Y cuánto es el incremento de la liquidez seca del año 2016 al 2017? Fíjense el aumento, un 1.854%. ¿Alguna duda sobre el cálculo del capital corriente, la liquidez, las distintas liquidez? Porque yo voy a ir rápido, ustedes me van a tener que decir, profesor, espere, vuelva a repetir, porque si no, no vamos a terminar este práctico. Y la clase que viene empezamos con prácticos nuevos. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, como ya le dije, ustedes hacen el cálculo del método vertical, de la tendencia, que eso es un repaso. ¿Cómo les ha ido en el parcial? Todavía estamos esperando las notas, pero la verdad que ha sido poco el tiempo, me parece. En el aula que yo estuve, todos terminaron pronto, se ve que les fue bien. Con nosotros los chicos de Tatagal, como perdimos tiempo copiando el enunciado, los datos, porque no sé que no se podía volver atrás, entonces, bueno, creo que ahí perdimos bastante tiempo y eso nos jugó en contra, pero bueno, hemos hecho de todas maneras. Yo no sabía que los de Tatagal estaban con nosotros tomando clase en Salta, que la profesora Paula no puede dar clase. No sé, la contadora Nava tuvo que tomáramos clase esta semana con el grupo de Salta. Bueno, está bien, no hay problema. Yo iba a dar clase a Tatagal, hermoso el grupo. Son los que no participan, los que contestan, los que estudian. Acá lo de Salta, la verdad que no. Es hermoso el lugar de trabajo ahí en Tatagal. Bueno, espero que pueda volver a clase para que... Sí, mira, vos sos la única que estaba hablando, la única que le interesa el tema. Los otros se conectan y se van a tomar café, a dormir la siesta. Después en el parcial están viendo que hacen la copia. Muchas copias hubo de aviso, ¿no? ¿Sí? Sí, porque los papeles de trabajo, lo que habían hecho, nada que ver con el valor que marcaron de las respuestas correctas. Así que ya saben que esos puntos están anulados, ¿no? Eso no sumaron. Sí, seguro. De todo modo, no están tan mal los parciales, le digo. Porque estaba fácil, muy fácil. Si supieran lo que eran los años anteriores, cuando era presencial, ustedes tenían que hacer los ajustes todos, sacar saldos ajustados, hacer todos los cálculos, de vertical, horizontal.
Ahora estaba más fácil, queríamos poquitas cosas. Sí, en eso tienes razón. Yo la estoy recusando pero bueno, siento que el error no te puede poner a copiar y ahí perdimos tiempo, pero estaba mucho más sencillo que el del año pasado, por lo menos, sí. Y el del año anterior más difícil también. Cada año lo tratamos de hacer más fácil. Pero bueno, los que se copiaron y no tienen la resolución en el papel ya saben que ese punto anulado no le va a sumar. Bueno, todos han podido copiar los cálculos estos. Así paso al tema más complicadito. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a hacer el cálculo, vamos a entrar a otro tema. ¿Qué es la liquidez corriente necesaria? Es un índice que toma en cuenta, que no toma en cuenta la liquidez corriente común. Este índice toma en cuenta el plazo de realización de cada uno de los rubros del activo y los plazos de exigibilidad de los rubros del pasivo. O sea que en el numerador yo voy a tener el plazo de realización de los activos. Estoy buscando la formulita para que repasen. Acá está. La liquidez corriente necesaria toma en el numerador la cantidad de días que el activo corriente se va a transformar en efectivo y en el denominador la cantidad de días en que el pasivo corriente se hace exigible. ¿Cómo tiene que ser así, a grandes rasgos, intuitivamente? ¿Cómo tiene que ser este índice? El plazo de realización del activo tiene que ser mayor o menor a la exigibilidad del pasivo. Menor, exactamente. ¿Por qué? Porque en días se tiene que realizar antes el activo. Entonces un número menor dividido un número mayor que el pasivo me va a dar menor que 1. Los que no están participando fueron a las teorías, lo están entendiendo el tema, porque si no, no van a entender nada de este práctico. Entonces, ¿qué pasa con este rubro? Vamos a empezar con el rubro caja y banco. ¿Cuál es el plazo de realización o en cuántos días se transforma en efectivo el rubro caja y banco? En el momento. Ya es efectivo. Entonces, cuando vamos a armar el plazo del total del activo, al rubro disponibilidades le vamos a poner que es 0. ¿Se entiende por qué es 0? Porque ya es líquido. Bien, perfecto. Antes de empezar el análisis, creería, porque yo sé que no van a la teoría, le voy a dar un pantallazo de la fórmula general de cálculo para que después la vamos desmenuzando poco a poco. Acá, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. El plazo de realización del activo corriente es el monto o el saldo, obviamente ya ajustado, que tenemos de cada uno de los rubros por su plazo de realización. Como caja y banco, el plazo es 0,
multiplicar algo por 0 me da 0. Por eso es que no lo ponemos en el numerador. Pero tendríamos que ponerlo, para que se les quede más claro, disponibilidades, saldo de disponibilidades por su plazo que es 0 queda 0. Seguimos con el rubro. El rubro que le sigue, ¿cuáles son? Las inversiones. Normalmente, lo que hacemos en la práctica es que cuando no se dice cuántos días se realizan, lo estimamos en 3 días. Si las inversiones son plazos fijos, se toman como plazo de realización los días que faltan hasta que vence el plazo fijo. Entonces, al saldo de la cuenta inversiones lo vamos a multiplicar por el plazo de realización de las inversiones. Y les repito, lo vieron en teoría, pero seguro que no fueron, son 3 en caso de las inversiones en general, o los días que falten para que vence el plazo fijo. ¿Qué más vamos a poner en el numerador ahora? Acuérdense que todo esto son estamos hablando de días. El rubro que le sigue, ¿cuál es? Créditos por ventas. Entonces, al saldo de créditos por ventas, lo vamos a multiplicar por el plazo medio, que ya vamos a hacer los cálculos, no se preocupen, el plazo medio de realización de los créditos por ventas. Después, ¿qué sigue en el rubro del activo corriente según la liquidez? Los otros créditos, que los vamos a sacar normalmente de otros créditos. Tenemos el dato, más en este práctico, ustedes lo van a tener que ver porque en las notas están todos los plazos de realización enunciados. Entonces los otros créditos, por el plazo de realización de los otros créditos. ¿Y qué vamos a sumar aparte? Los bienes de cambio, saldo contable, digamos, saldos ajustados, por el plazo medio de realización de los bienes de cambio. Todo esto que lleva un montón de trabajo, lo vamos a dividir, ¿por qué? Por el plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente. Que ya también ahora en este práctico, la idea es que aprendan a hacer los cálculos de numerador y denominador para calcular la liquidez corriente necesaria. ¿Se entendió más o menos todos los cálculos que vamos a hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? Sí, profe. ¿Entendió? Porque la liquidez corriente sola me dice si el activo corriente alcanza o no para pagar el pasivo corriente. Pero la liquidez corriente necesaria nos da más información del ente. Porque bien me puede alcanzar, pero los plazos en que el activo se va a convertir en efectivo son mayores que los plazos en que a mí los pasivos se me van a ser exigibles. Entonces no solo basta la liquidez corriente, sino que necesitamos saber en tiempo cuándo se realiza, si vamos a poder hacer frente o no en días nuestras obligaciones del corto plazo. Dicha esta primera introducción teórica, vamos a empezar así el cálculo. Entonces, en esta fórmula que hemos desarrollado, vamos a calcular primero
el plazo de realización de los créditos por ventas. Si la están recursando o la vieron en otros libros, esto también se denomina anticuación de los créditos por ventas. ¿Qué hago acá? Vamos a hacerlo de un año con detalle y el otro año más rapidito. ¿Qué pasa en el 2017? Mis créditos por venta son 4.145.224. Mis previsiones son de 307.500, con lo cual el rubro crédito por venta neto aparece expuesto por 3.837.000. Estos cálculos que ven al lado están hechos a los fines del análisis, cuántos representan en relación a los créditos por venta, cuántos representan las previsiones y cuánto el rubro neto. Ustedes cuando vean 100 es porque es el rubro base. Y estas son los porcientos. Ahora sí me detengo para explicar. Esto es cuánto representa el rubro previsiones dentro del total de crédito y esto es cuánto representa el rubro neto dentro del total de crédito, que obviamente es la diferencia. Y la tendencia es cuánto aumenta o disminuye de un año a otro el rubro. Crédito se disminuyó un 5, previsiones aumentó un 2. Pero bueno, no nos vamos a detener en estos por ciento porque, como le dije, es tema de otros prácticos. Vamos a calcular ahora la rotación de los créditos por ventas. Antes de pasar, estos créditos por ventas que están contabilizados, ¿incluyen el IVA o no? Cuando ustedes hacen un asiento de ventas a créditos, ¿cómo hacemos el asiento? Debitamos deudores por venta por el total de la venta, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? A ventas y a IVA, porque ese IVA, cuando vendemos, hay que depositárselo a la FIP. Entonces es un pasivo. Las ventas quedan entonces contabilizadas por el neto sin IVA y los créditos por venta incluyen el IVA. ¿Por qué viene esta aclaración? Porque cuando vamos a comparar la rotación, vamos a tener dos rubros, uno con IVA y otro sin IVA. Y a los fines del análisis hay que homogeneizarlo. Entonces, para calcular la rotación de los créditos por venta, en primer lugar a las ventas le vamos a sumar el 21% de IVA. ¿Se entendió? Sí, profe. Yo sé que no han visto impuestos, pero ¿entienden un poquito cómo es el tema del IVA? ¿No? ¿Lo vieron en contabilidad 1 o 2? Sí. ¿Alguna vez? Sí, alguien me explicó. Bueno, entonces como las ventas están contabilizadas sin IVA, vamos. Este práctico está hecho así, paso por paso, punto por punto, quizás medio aburrido para algunos los que recursan, pero porque van a ver que después se les complica. Entonces vamos adecuando la cifra a los fines del cálculo de qué, del plazo medio de realización de los créditos por venta, ¿no? Acuérdense, estamos acá. Todos estos pasos estamos para los créditos por venta.
Entonces encontramos para el año 17 y 16 las ventas con IVA. La alícuota del IVA general es el 21%. Por eso multiplicamos la venta por 1.21. Y ya me queda sumado el IVA a la venta. Porque si a la venta le aplico el 21%, ¿qué pasa? Lo voy a tener que sumar. Es como que hacer dos pasos. Matemáticamente, acá lo estamos simplificando en uno solo, multiplicándolo por 1.21. ¿Se entiende, chicos, lo que les dije? Sí, profe. Bueno, entonces las ventas de 2016 las multiplico por 1.21, que es el 21% del IVA, y me da los 17 millones. Ustedes han escuchado o saben que hay varias alícuotas de IVA. Ahí va el 10,5, ahí va el 21, ahí va el 27, que son las alícuotas más normales. Pero para no complicarle, en este trabajo práctico, en el planteo, estamos trabajando con el IVA común, ¿no? Con el IVA general. ¿Qué estamos haciendo con el rubro crédito? Estamos poniendo acá qué valor vamos a tomar en el cálculo de la fórmula. Es decir, vamos a tomar los créditos por venta sin previsiones. Es decir, el monto total. No, acuérdense, no vamos a tomar el neto del rubro. ¿Qué vamos a tomar en este cálculo? Los 4.145.000, que es el monto de crédito por ventas sin descontar las previsiones. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, los créditos del 16 fueron 4.370.000. Ahora vamos, sí, a calcular primero qué es la rotación. ¿Qué es la rotación de los créditos por venta? La cantidad de veces que se cobran los créditos en un ejercicio. Por eso se llama rotación. ¿Cuántas veces el total de crédito por venta se transforma en efectivo? Entonces, rotación, acuérdense, se expresa en veces, cantidad de veces. La fórmula, ¿cómo es? Ventas netas de descuentos, que ya las calculamos acá, son estos 17 millones que le sumamos a las ventas con IVA, dividido las ventas a crédito promedio. ¿Por qué decimos promedio? Porque en el numerador las ventas provienen de un estado dinámico, como es el estado de resultado. Los créditos provienen del estado de situación patrimonial, que es un estado estático. Entonces, para hacerlo dinámico, al crédito por venta sacamos el promedio. ¿Y cómo es el promedio? Existencia inicial más existencia final de créditos por ventas dividido 2. Acá al ladito le voy a hacer la fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Miren. Vamos a sumar los créditos por venta del 17 con los créditos por venta del 16. Ay, no le abrí el paréntesis. Y lo vamos a dividir entre 2. Si no le pongo igual la fórmula, no va a funcionar, ¿no?
depende de dónde salen los 4.257.000. ¿Y qué pasa con el año 2016? Que no tenemos los datos del 2015 para hacer el promedio. Vamos a tomar el saldo de los créditos por venta del 2016 como si ya fueran representativos del promedio. Hechas las dos divisiones, me da que la rotación de los créditos por venta en el 2017 fue de 4.02. En el 2016, 4.01. O sea que prácticamente no tenemos diferencia en la rotación de los créditos por ventas. Ahora pasamos al otro cálculo. ¿Cómo vamos a calcular los días de cobranza? ¿Se acuerda que yo le decía que teníamos que saber en días? ¿En cuántos días los créditos se van a transformar en efectivo? La fórmula es 365 días dividida la rotación que ya calculamos y me da que la cobranza en el 2017 fue de 90.72. Como estamos hablando de días, podemos expresarlo como 91 días. O sea, redondeamos en días para arriba o para abajo. Lo mismo que las veces también se redondean. Para el año 2016, los días de cobranza fueron también 91 días, 90.97. Pero la fórmula dice que nosotros tenemos que sacar el plazo medio de cobranza. Y si queremos sacar un plazo medio, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a poner los días de cobranza más 1 dividido 2. Y acá voy a hojita de machetes. Bueno, no machete la fórmula, así que anótenlo acá. 1 más, ahí si copian la fórmula en el numerador, le sumamos 1 a los días de cobranza y lo dividimos en 2. De esta forma estoy calculando los plazos medios. Que para el año 2017 fue 46, redondeemos, 46 días el plazo medio y 91 días el plazo total. Y lo mismo calculamos para 2016. Le sumamos 1 a los días de cobranza y lo dividimos entre 2. Me da también casi 46 días, con que no hubo variación. Si entendieron bien esto, lo otro ya viene más fácil. Y acá abajito les anoté que otra forma en la que se denomina, aparte del plazo medio de realización, también lo vamos a encontrar como antigüedad de crédito por venta o días de cobranza. Y acá les he puesto la formulita. ¿Por qué?
Porque otra forma que ustedes tienen de llegar al mismo número es, en vez de calcular primero la rotación y después los días de cobranza, directamente en una sola fórmula ponemos en el numerador créditos por venta promedio. No se vayan a confundir, así que estudiense una bien estudiada. Si yo tomo los créditos por venta promedio, dividido las ventas con IVA por 365, en realidad hice una sola fórmula. Llego al mismo número, a los 90,72. Y para el 2016, con la misma formulita llego de un solo paso a los 90,97 días. Pero este cálculo del promedio sí o sí lo tienen que hacer. O sea, es hacer de la rotación más los días de cobranza una sola fórmula para calcular el plazo total. Después vamos a calcular el plazo medio. Hablen ahora o callen para siempre. Mire que vamos a seguir avanzando, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesora, cualquiera nosotros nos podemos aprender una sola fórmula y está bien para no confundirnos. Exactamente. La segunda es más sencilla. La que te guste más. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Y qué es lo que está hecho acá abajo? Está como emplanillado el promedio de los créditos por ventas. Están emplanilladas las ventas con IVA. Está emplanillada lo que calculamos acá, la rotación, los días de cobranza y los plazos medios para los 2 años. Es como un resumencito. Le decía que el rubro otros créditos, normalmente nosotros ya le damos el plazo. Eso no lo tiene que calcular. Y vamos ahora a ver cómo vamos a calcular el plazo de realización de los bienes de cambio. ¿Se entendió todo, no? Porque ya estoy pasando al otro tema. Sí, profe. Bueno, si no, me paran. ¿Cómo vamos a calcular los bienes de cambio? Los plazos. ¿En cuántos días los bienes de cambio se van a transformar en efectivo? A ver, ¿qué dice la lógica? Aparte de calcular los días que se transforman en efectivo, ¿qué otro plazo tengo que sumar desde que el bien de cambio lo tengo en stock hasta que se hace pesos? Hay que calcular el tiempo para venderlo, pero también el precio para cobrarlo, si es que solamente compra-venta. Si hay que fabricarlo, bueno, hay que calcular un par de cosas más. Claro, exactamente lo que dice el compañero. Tenemos que calcular la etapa anterior. ¿Cuántos días lleva venderlo, cobrarlo? Tengo 2 plazos. Y si se trata, que eso lo vieron en teoría, por eso que en este práctico no lo vamos a ver. En el caso de una empresa industrial, desde que la materia prima se transforma en pesos, ¿qué plazos hay que sumar? El plazo de la materia prima hasta que se transforma en producción en proceso. La producción en proceso, el plazo hasta que es producto terminado. Cuando ya es producto terminado, ya estamos a nivel de este que estamos viendo ahora de bienes de cambio. Entonces, después, ¿qué más seguimos sumando? El plazo de, si vendo a crédito, ¿cuántos días me lleva a cobrar ese bien de cambio? O sea que es una acumulación
de días, según de qué empresa se trate, desde que está el bien o la materia prima en existencia al inicio, hasta que se transforma en pesos al total del ciclo, al finalizar el ciclo. Y hay un ejemplito que dieron en teoría, por eso ahora vamos a hacer un bien de cambio común de esta empresa que se dedica a la compra-venta de, no me acuerdo ya de ese, comercialización al por menor del mueble de madera. O sea que te compra y vende muebles ya terminados. Al igual que los créditos por venta, vamos a calcular en primer lugar la rotación. Acá tenemos la fórmula de la rotación de los bienes de cambio. Costo de ventas dividido bienes de cambio promedio. Acá no se compliquen con el IVA. ¿Por qué? Porque el costo de venta está sin IVA y los bienes de cambio están contabilizados en el stock también sin IVA. Entonces acá no nos hacemos problemas con el IVA. Pero sí con qué, con el promedio de los bienes de cambio. Porque dije, viene de un estado estático los bienes de cambio y el costo de un estado dinámico. Con lo cual a los bienes de cambio lo vamos a hacer promedio. Entonces acá abajito que está el resumen, bienes de cambio al inicio del 17, al cierre del 17, al inicio del 17 o al cierre del 16, dividido 2, me da que para el año 2017 el promedio de bienes de cambio fue 3.328.000. El cociente entre estos dos valores, costo de ventas y bienes de cambio promedio, me da 2,83. ¿Qué va a pasar con el 2016? No tenemos el dato de los bienes de cambio del 2015. Vamos a considerar... no. Sí tenemos... Ya me olvidé yo del planteo. A ver, ayúdenme a buscar el planteo. ¿Dónde está? Los bienes de cambio. Creo que había una nota. Busquen, chicos, así vamos más rapidito. Acá está, la nota 9. ¿Tienen el planteo a mano o no? Ahí se lo leo. La existencia de bienes de cambio al 31 del 12 del 15 era de 3.154.000. Perfecto. Como tenemos el dato de los créditos no teníamos, pero sí de los bienes de cambio. Bien, entonces lo vamos a tomar. Sumamos los bienes de cambio y lo dividimos en 2 para sacar el promedio. Eso me da los 3.236.487. Me voy corriendo por si le quieren sacar foto a esta parte. ¿Se entendió, chicos? Que cuando no tengo el dato, lo considero representativo del promedio. Acá en una nota tenía yo cuánto es la existencia inicial, pues la uso y saco el promedio. Con lo cual, la rotación en el 2017 me da 2,83. Y en el 2016, 3,28. ¿Qué me dice este número? La cantidad de veces que se vende el stock durante el ejercicio. Fíjense que en el 17 lo vendía 2 veces, casi 3. Y este más de 3. Con lo cual,
la rotación disminuyó de un año a otro un 14%. ¿Cómo vamos a sacar el plazo medio? Perdón, me tragué el cálculo de los días de ventas. Es 365 dividido la rotación. Con lo cual para el 2017 me da el plazo total. Pero acuérdense que estamos hablando solo de la partecita de días de venta, ¿no? 128,78 para el 2017 y para el 2016 pero vamos a esto, que lo que se equivocan y por ahí se confunden. Vamos a calcular el plazo medio. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar los días de la etapa anterior, que era de la cobranza, ¿no? Estamos diciendo, viene de cambio, se vende, se cobra y recién se transforma en efectivo. Porque si tenemos el dato voy a dictar yo mejor. Si le pongo el F, no lo voy a dar. Como es medio, ¿qué tengo que hacer siempre? Ponerle adelante el 1. 1 más 20,72, perdón, 90,72, que es este de acá. Y eso es el plazo de realización de los créditos por venta. Más 128,78, que son los días de venta, y al que le tengo que volver a sumar los 90,72 de acá. Y eso me da los 311,23. ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? Bueno, profe. El 1 inicial y este 2, eso van siempre porque eso es para hacer los promedios. Entonces, ahí abajito yo le macheteé la forma. El plazo de realización de los créditos por venta, pero no el promedio, chicos, no se confunden. Este plazo total, los 90,72, ¿lo ven? Le vamos a sumar los 128,78, que es el plazo total de días de venta de los bienes de cambio, y le volvemos a sumar el de la etapa anterior, los 90,72. Eso hace 311,23. Lo dividimos entre 2 y me da que el plazo medio de los bienes de cambio es 155,61. Vamos a volver a calcular el numerador para que se le fije más. 1. El 1 es del promedio. Más. ¿Qué teníamos acá? El plazo total de los días de cobranza, 90,97. ¿Más qué? Más los 111,30. Y más, nuevamente, de la etapa anterior, 90,97. Y como le sumamos 1, tenemos
torno a 24,23. Dividido 2, 147,12. Volvemos a cómo lo pueden encontrar en la teoría o en los libros, como la antigüedad de los bienes de cambio. En el numerador ponemos los bienes de cambio promedio dividido el costo de la mercadería vendida. Y lo vamos a multiplicar por 365. Creo que esto, fíjense a qué llego. Llego a los días de venta. El cálculo para el plazo medio de realización de los bienes de cambio es igual del que ya hicimos acá. ¿Y acá qué hacemos? Estamos emplanillando valor de bienes de cambio al 17, al 16, el promedio, la rotación de 2,83, los días de venta 128 y el plazo medio. Ahí lo voy acá. Y este es el plazo medio. Profe, Y disculpe, ¿puede volver a repetir por qué se sumaban 2 veces el plazo de realización de los créditos por venta? O sea, entendí la fórmula, pero no entendí como por qué, digamos. ¿y por qué? Porque vos tenés dos etapas. La primera etapa es al bien de cambio que tenés en stock, vos lo vendés. Pero no te hiciste ahí todavía del efectivo porque vendiste a crédito, ¿verdad? Es el tiempo que lo tenés, llámalo así, en el depósito hasta que se vende. Esa es una primera etapa. Si vos vendieras solo de contado, ahí terminó el cálculo del plazo, porque es, tome el bien, venga el efectivo. Pero vos vendiste a crédito, entonces ahora tenés que cobrar ese crédito. Todavía no se hizo efectivo hasta que vos no cobres el crédito, que es la primera parte que calculamos acá más arriba, que son los días o la anticuación de los créditos por venta. Por eso hay que sumar los dos cantidades de días. A ver si me entiendes así. ¿Se entendió por qué lo sumo 2 veces? Porque son las etapas que el bien que pasa desde que el bien está en existencia hasta que se transforme en efectivo. Acuérdense qué es lo que estamos estudiando. Cantidad de días que los rubros del activo corriente se transforman en efectivo. Esa es la liquidez corriente necesaria, chicos. Entiendan el concepto. Cantidad de días desde que un rubro del activo corriente se transforme en efectivo. ¿Entendiste ahora? Sí, profe. Entonces, si solamente se vendiera en efectivo, se hace una sola venta. Claro. Vos llegás hasta acá y para sacar el promedio hace 1 más 128 dividido 2. Y se terminó. No le suma lo de la otra etapa. Ah, bien. Gracias, profe. No, chicos, perdón, estoy diciendo mal. Ya me... Este cálculo no hacemos nada porque esto es 0. Perdón. Esto, los días de cobranza, es 0. Hacemos solamente el cálculo de esta partecita de la fórmula.
sin sumarle nada de la etapa anterior. Perdón, me rectifico. Como es venta todo contado, esto es 0 días. Vamos, y los días, y acá, ¿cómo vamos a calcular esto en días? Sí, la rotación sí, pero viene de cambio. ¿Cuántos días lo tenemos en stock hasta que se transforme en efectivo? Sí hay que hacer el cálculo, pero no los días de cobranza. Nos quedamos con la fórmula acá. No los compliqué, ¿no? ¿O sí? El razonamiento. Entonces acá vamos a hacer un resumen. Días de cobranza, los 90,72. Calculamos acá, los 90,97 para el 2016. Los días de venta. Estos son plazos totales, no promedio. Días de venta 128 y 100. Total de días. Pero estos no son plazos medios, ¿no? Ojo, no se confundan. Total de días que tarda el ciclo operativo se llama desde que vendo y cobro 219 días para el 17, 202 días para el 16. ¿Quieren que vamos a planillar estos números o terminamos de ver todos los cálculos primero? Porque ahora viene ya el cálculo del plazo medio de exigibilidad del pasivo. ¿Qué prefieren? ¿Que planillemos estos números? Sí, mejor, profe, me parece, así nos va quedando más claro. Bueno, entonces, vieron que yo ya les di la fórmula. Entonces, ya terminamos con el activo, antes de pasar al pasivo. Todavía seguimos en el numerador de la fórmula, ¿no? Caja y banco dijimos que es 1.185.000. Estos saldos son los saldos del enunciado. Este millón, el plazo medio es 0, el importe que le vamos a trasladar es 0. Las inversiones, dijimos, ¿cuántos días le íbamos a poner a las inversiones? 3 días. 3 días. ¿Y qué hacemos acá? Multiplicamos 12.500 por 3. 37.500. Los créditos por ventas. Este saldo es el saldo contable. ¿Cuántos días teníamos de plazo medio de crédito por ventas? Y acá sale 45,86. Total, 196.238.588,45. Lo mismo hacemos para el 2016. Disponibilidades por 0,0, 6.000 de inversiones por 3,18 y los 4 millones de créditos por venta por los 45,98 son los 197. Ahora vamos al rubro otros créditos. Ahora sí vamos a sacar todas las notas, porque de acá, de las notas vamos a sacar todos estos plazos que tenemos puestos acá. A ver si alguien me ayuda porque vamos más rápido. Dice, AFIP IVA saldo mensual. Si está en el activo, ¿qué significa? Este AFIP IVA de los 206.000 positivos. ¿Que lo tenemos a favor nuestro? Sí, exactamente.
es saldo a favor en el IVA. Sí, y se vencen cada 22 días. No, los IVA, esto es relativo porque los IVA vence según el quit. Por ejemplo, hoy es 18, hoy está venciendo el IVA 0 y 1, porque es terminación de quit. Pero ¿qué hacemos? Vamos a poner 20 días en promedio, porque empieza a vencer según cae sábado o domingo, 18, 19, 20, 21. Ustedes para el IVA siempre pónganle 20 días. Lean la nota 11. La alícuota del IVA es del 21% y las declaraciones juradas vencen los días 20 de cada mes. ¿Entienden por qué le hemos puesto 20 ahí? Sí. Con la nota 11. Entonces multiplico los 20 por los 206, los 4 millones. Para el 2016, el saldo que tenemos del enunciado por los 20 días, los 2.400.000. Deudores válidos. Veamos si hay notitas. No debe haber notas de deudores válidos. No hay. No, porque este 180 es promedio. Cuando ustedes en otros créditos no sepan de qué, le ponen 180 días. Estos son como parámetros preestablecidos, así como los 3 de la inversión. Por eso le ponemos 180 días. Si en la nota tenemos otro día que nos dice, corresponde a tanto, que vence tanto, le ponemos los datos en la nota. Si no tenemos datos, 180. Bien. Por 50 son los 9 millones. Para el 16, los 54 por 180, 9 millones 720. Nosotros le habíamos cambiado el enunciado porque el tema del reintegro de IVA de exportación, a ver la nota 3. No, sí dice IVA de exportación. Bueno, pero eso ustedes no se complican porque no, este tema de impuestos. También a los reintegros de IVA le vamos a poner en promedio, porque la verdad es que la AFIP paga los reintegros de IVA cuando quiere, cuando se le da la gana. Más de 60 días siempre. Entonces vamos a poner 180 de común acuerdo, como si fuese un promedio preestablecido. Por el saldo me da los 179 millones. Y para el 2016, los 450.000 por los 180, los 81 millones. Sigamos en el orden del estado del activo corriente. Tenemos los bienes de cambio. ¿Cuánto dijimos que era el plazo medio de los bienes de cambio? 155,66 para el 17 y 147,12. Entonces, al saldo de los bienes de cambio lo vamos a multiplicar por los 155 y me da 519.495.033,20. Y para el 2016, el saldo, el cierre, por los 147,12 me da 488.275.295,00. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a totalizar el activo corriente. Total de saldo al cierre 10.068.381. Importe total 908.424. ¿Se acuerdan de esa fórmula chorizo que les di? Que tenemos que ir sumando esto por esto, me da esto. Entonces en el numerador, ¿qué ponemos? El importe total que sacamos de los plazos dividido el total del activo corriente.
los 10.068.080. O sea que en el 2017 mi activo, en realidad ya va a ser el 2018, ¿no es cierto? El plazo medio que se me realizó el activo en el 2017 fueron 90,23 días. Repito, y la cantidad de días que todo mi activo corriente tarda en transformarse en efectivo. Hacemos lo mismo para el 2016. Los 79 millones dividido el total del activo al cierre me da casi 94 días. Tiene que apurar un poquito porque no llegamos a terminar el práctico. ¿Se entendió por lo menos el numerador de la liquidez corriente necesaria? Sí, profe. Bueno, ahora vamos al denominador de la liquidez corriente necesaria. Vamos a calcular el plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente. Acá tengo la formulita, que es el mismo sistema, anotan uno por uno las deudas. De todo tenemos los datos, pero ¿qué vamos a calcular ahora nosotros en la fórmula? Este plazo medio de las deudas comerciales, porque todo esto lo tenemos en el enunciado, que ya se lo voy a leer en las notas. Entonces volvamos a ver de dónde salen los 78 con 38 del plazo medio para el 2003 y los 70 con 82 para el 2003. Qué bien. O sea, no le cambiamos la fecha al planteo. Corrijo y descorrijo. Entonces, esto vamos a ver ahora en el desarrollo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué me dice la fórmula? ¿Cómo voy a calcular el plazo medio de las cuentas por pagar comerciales? Si tengo bancarias, normalmente ya tenemos los días. Este para las cuentas proveedores, cuentas por pagar comerciales. ¿Qué dice la fórmula? Vamos a ver. Acá está. ¿Cuál es la formulita que vamos a utilizar? Deudas comerciales promedio dividido la compra de bienes y servicios masiva. ¿Por qué otra vez masiva? Porque yo al proveedor le debo lo que compré más el IVA, ¿verdad? Pero yo a la cuenta compras, cuando hago el asiento de compras, lo hago por el neto, sin IVA. Los gastos también contabilizo sin IVA. Entonces, para homogeneizar las fórmulas, tenemos que agregar el IVA a las compras de bienes y servicios y a su vez, en el numerador, tomar las deudas comerciales promedios. Vista la fórmula, vamos al cálculo. Me dice
Este un poquito tiene su vueltita. ¿Qué datos tenemos? La fórmula dice, compras más gastos más IVA, ¿verdad? Compras. ¿Qué datos tenemos de las compras? El dato de la existencia inicial lo tengo. Sí, está en el planteo. La existencia final tengo. Sí, tengo el dato. El costo de la mercadería vendida tengo. Sí. Pero no tengo el dato de las compras. Entonces, ustedes ya saben que la existencia inicial más las compras menos la existencia final me da el costo de la mercadería vendida. ¿Verdad? Sí. Entonces, por diferencia, Se salió la profe. Sí, así parece. Sí, profe. Justo me quedé sin batería. Así que se me apagó la máquina. Bueno, ya se debe haber dejado de compartir, ¿verdad? Bueno, te vuelvo a compartir. Ahí tendría que estar viéndolo. Bueno, volvimos a la normalidad. Entonces les decía que por la inversa de la fórmula del costo de la mercadería vendida saco las compras para el 2017, para el 2016. Acuérdense que a mí me daban el dato de la existencia inicial en la nota número 9. Para eso me daban el dato en realidad, para que calcule las compras. Entonces tenemos las compras del 2017 y la del 2016. Estos gastos de comercialización y administración los tenemos en el planteo, pero vamos a tomar todos los gastos de comercialización y de administración. No. Sí. Vamos, a ver, voy a ver qué nota es. ¿En qué nota? Tenemos que sacar las amortizaciones de bienes de uso, porque no son verdaderas salidas de dinero. Estoy viendo en qué nota decía que ese era el monto de la amortización. A ver si alguien me ayuda a buscarlo más rápido. Así, tengo el cuadro de gastos del artículo 64. Lo tengo en el planteo. Me dice que las amortizaciones son 300.000 en el 17 y 300.000 en el 16. Las cuentas de impuestos las tengo que sacar, porque solo, como que decía la fórmula, compras más servicios más IVA. El impuesto no tiene IVA, no es un servicio. Lo saco al impuesto del 17, lo saco al impuesto del 16.
¿Qué más vamos a sacar? Los sueldos y jornales y las cargas sociales. Los sueldos y jornales son 1.130.000. Las cargas sociales 519.000. Suman 1.650.000 que saco en el 17 y 1.956.000 que saco del 2016. La amortización de bien de uso, ¿por qué la saco? Porque no es una verdadera erogación de fondos. No me generan la deuda. La cuenta de impuestos varios, si ustedes se van al pasivo, tiene su propio rubro. La cuenta sueldos y cargas sociales también tiene su propio rubro dentro del pasivo. Y acuérdense que estamos viendo ahora las cuentas comerciales o proveedores. O sea que nada de todo esto que saco tiene que ver con los proveedores. Con lo cual, el rubro de cuentas comerciales me queda neto 10.295.000 para el 17 y 11.691.000 para el 16. Como decía la fórmula, que en el denominador que poníamos, acá está, viene las compras de bienes y servicios con IVA. Le sumamos el IVA. Entonces ya tengo compra más gasto con IVA. Para el 17 y para el 16. ¿Cómo vamos a calcular la rotación del rubro? Vamos a tomar las compras más gastos con IVA dividido las deudas comerciales promedio. A ver si tenemos el machete. El promedio. No lo tenemos actual. Pero ustedes ya saben cómo se saca el promedio. Suma al inicio, al cierre y lo dividen entre dos. O sea, que la rotación de las deudas comerciales me da 2,34 para el 17 y 2,60 para el 16. Ahora vamos a calcular los días de pago. ¿Cuándo tenemos que pagar las deudas? Y lo calculamos 365 sobre la rotación. Me da que el pasivo lo pago en 155,76 días. En el 17, pongamos 156 si quieren. Y en 140 días para el 16. Pero ¿qué nos falta en la fórmula? Tenemos que sacar el promedio. ¿Y cómo hacemos el promedio? 1 más los días de pago dividido 2. Van anotando la fórmula. Siempre se le suma 1 y lo dividimos en 2 para hacer promedio. Verá que el promedio de exigibilidad del pasivo son 78 días para el 17 y 70 días, o sea, mucho antes, para el 16. Bueno, lo que está hecho acá, si quieren hacer captura de pantalla, uy, no se escucha nada, tampoco el eco. Bueno, no sé qué han dicho, chicos, no los escuché. Entonces, ahora vamos a calcular el plazo medio
la exigibilidad del pasivo. Empecemos con las deudas comerciales. Los montos ya lo teníamos del planteo. El plazo medio de las deudas para el 17, 38,38. Multiplico la columna B por la C y da 406.070. Para el 2016 hago lo mismo. El saldo al cierre por los 70 días, plazo medio. O sea, todo el lío que hemos hecho es para llegar a ese número. ¿Se dan cuenta, no? Para calcular el plazo medio. Sigamos el enunciado. Deudas fiscales. Impuesto a las ganancias a pagar. Ese está en la nota. Denme un ratito. ¿Siguen ahí o se fueron? Estamos, profe. Van a ayudar leyendo las notas. Impuesto a las ganancias a pagar. Estoy con el enunciado, chicos, ¿no? Porque dice deudas fiscales nota 5. Este tiene la nota 5. Si voy a la nota 5 me dice que ganancias a pagar es 143.000 pesos. Retenciones de IVA 3.400 y retenciones de ganancias 18.550. Todo este tema es impuesto que amerita otra clase de impuestos, pero yo le hago cortito. Cuando yo cierro un balance, tengo que liquidar el impuesto a la ganancia, ¿verdad? Ese impuesto a la ganancia vence el 10º día hábil del 5º mes. Mire que anote acá. Entonces, si quieren macheten por algún lado, acá está, nota 8. El vencimiento de la declaración jurada de ganancia opera el 10 de mayo. ¿Cuántos días tengo? Desde el 31 de diciembre al 10 de mayo. El 10º día del 5º mes posterior al cierre. Más fácil acá el 10 de mayo. Hemos puesto en el enunciado. De diciembre al 10 de mayo hay 130 días. Multiplico el saldo de impuesto a las ganancias a pagar por los días que faltan hasta su vencimiento, me da ese importe. Lo mismo hago para el 2016. La retención de IVA es la nota número 10. ¿Quiere que la lea? Sí, yo estoy tratando
tratando de sacarle los porcientos. Bueno. Vos dañe bien. Las obligaciones de la empresa con el SICORE vencen el día 22 de cada mes. Bueno, el SICORE es un sistema de control de retenciones, se llama. SICORE, sistema de control de retenciones. Dice que vence los 22. Entonces por eso pongo cantidad de días de retención de IVA 22, retención de ganancia 22. Mi ganancia a pagar era la nota 8. Esta es la nota 10. Esta también es la nota 10. Sigamos leyendo. Después, en el pasivo vienen las deudas sociales, que tiene una notita número 6, que dice cómo se compone. Se compone de sueldos, de aportes y de otras. De sueldos y aportes. Y después tenemos el rubro, otra deuda, que en este caso es 0 para los 2 años. ¿Qué dice la nota de los sueldos informales? ¿Quién la lee, por favor? Los sueldos se abonan el primer día de cada mes y los aportes y contribuciones los días 10 de cada mes. Bueno, ese que no quita la que me están diciendo qué número es. La 6. La 6. Nota 6. Dice que los sueldos los pago el 1. Entonces, sueldos y jornales los pago un día de vencimiento. ¿Entienden por qué está el 1? Y que los aportes los pago los días 10 del mes siguiente. ¿Entienden por qué estamos llenando eso? Sí. Otra deuda no tengo. Y bueno, ya hicimos lo mismo que con el activo. Los saldos al cierre. Con los plazos medios me daba el importe. Totalizo el pasivo, totalizo la multiplicación y estoy en condiciones de sacar ahora el plazo medio de exigibilidad del pasivo, que es el importe total luego de la multiplicación por los días dividido el saldo al cierre del pasivo. Me da 69,26 para el 2017 y 64,86 para el 16. Todo este despelote para llegar a esto, chicos. La liquidez corriente necesaria. Que vimos que cuál es la fórmula de la liquidez corriente necesaria. Eso lo vimos acá. Plazo medio de realización del activo dividido plazo medio de exigibilidad del pasivo. ¿Cuál es el plazo medio de realización del activo para el 2017? 90,23. Para el 16, 93,98. Plazo medio del pasivo para el 17, 69,26. Para el 16, 64,86. Estos son días. Ya estamos viendo que el activo lo voy a cobrar en 90 días. El pasivo en 70 días tengo que pagar. La liquidez corriente necesaria me da 1,30. Para el año anterior, 16, 93 días realizo mi activo, 65 días salgo a pagar mi pasivo, la liquidez corriente necesaria da 1,45. O sea que esta empresa está muy complicada, porque los pasivos se hacen exigibles antes que los activos se realicen.
principio. ¿Qué decíamos de la liquidez corriente? Que era buena. Fíjense que con el activo llegaba a cubrir todos sus pasivos. ¿Se acuerdan? Esta conclusión, por eso lo remito. Yo le dije, esto es relativo, porque esto no tiene en cuenta los días, los plazos. Acabamos de calcular los plazos y miren a qué conclusión llegamos. Si bien el activo alcanza los días para que se transforme en efectivo, el activo son mayores los plazos que los plazos en que se hacen exigibles los pasivos. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, y esto que es importante también saber, el margen de cobertura. ¿Cómo calculamos el margen de cobertura? Acá vamos a tener en cuenta los dos valores. La liquidez corriente y la liquidez dividido la liquidez corriente municipal. La liquidez corriente me da 1.63 para el 2017. Y 1.30 la liquidez corriente necesaria para el 2017. Si hago el cociente, me da 1.25 el margen de cobertura para el año 17 y 0.93 para el año 16. ¿Por qué es importante el margen de cobertura? Porque aparte de los plazos de realización y de exigibilidad, tengo en cuenta los niveles o los pesos, llamémosle así, de que disponemos. Combina las dos cosas. ¿Y qué significa el margen de cobertura? El margen de cobertura es el porcento en que los pasivos se hayan cubierto. Acá está. Me dice qué porcentaje del pasivo corriente está cubierto, teniendo en cuenta los niveles. Cuando hablamos de niveles de activo y pasivo corriente, nos estamos refiriendo a pesos, a la liquidez corriente y los plazos de realización y de exigibilidad. Si el margen de cobertura acabamos de poner mayor a 1. Bueno, si quieren lo expresamos en por ciento, si quieren. El tema es que lo entiendan. Si multiplicamos a eso por 100, me da en por ciento para que puedan entender las conclusiones que anotamos. Si el margen de cobertura es mayor al 100%, la totalidad del pasivo corriente está cubierto. Fíjense que cubro el 100% del pasivo y todavía me queda un 25% de activo que está sobrando. En el 2017, en el 2016, ¿qué pasa? El margen de cobertura me da un 93%. Esto significa que con mis activos no cubro el 100% de mi pasivo corriente, solo el 93%. Justo 5.53. ¿Alguna duda? El margen de cobertura es pregunta posta de todos los parciales.
¿para qué analizamos todo? Tantos cálculos. ¿Alguna duda, chicos? Profesora, una pregunta. Sí. En este caso de margen de cobertura, ¿cuál sería el porcentaje en el cual podríamos decir que hay un exceso de capital de trabajo? El 25%. Acá tenemos el 25% es exceso. No exceso, pero digamos, el capital de trabajo es positivo. Acuérdense la fórmula. ¿Cuál es? Activo corriente menos pasivo corriente. Acá está expresado en porcientos. Acá decimos que el activo corriente excede en un 25% al pasivo. Me está diciendo que el capital de trabajo es positivo. Porque estos son por ciento de cobertura. Esto es su acotación. Si volvemos al principio, fíjense, el capital de trabajo es positivo en el 2017. También es positivo en el 2016. O sea que el activo excede al pasivo. Corriente, ¿no? Siempre estamos hablando de corriente. Yo por ahí para hablar menos le saco la palabra corriente. Pero acá estamos hablando todo de corto plazo. Análisis de corto plazo. Entonces siempre es corriente. En los dos casos el capital es positivo. Pero ¿a qué conclusión llegamos con el margen de cobertura? Porque si analizamos la liquidez corriente necesaria, me está diciendo que no, que el activo se va a realizar después de que me venzan mis obligaciones del corto plazo. Por eso da 1.30 y 1.30. Pero a su vez, cuando calculamos la liquidez corriente, ¿qué vimos? Que la liquidez corriente era buena, que era positiva, porque en cuanto a niveles, volumen o pesos, los pesos me alcanzaban para cubrir los pesos del activo corriente, me alcanzaban para cubrir los pesos. Entonces, ¿por qué es buena esta fórmula de cobertura? Porque combina las dos cosas. Combina días, por eso, acá está el machetito, y acá les puse las conclusiones para que repasen la teoría, porque seguro no se la acuerdan mucho. Este margen es buenísimo porque combina los dos factores. Combina nivel y combina días, plazos. Profesor, este índice como que sería, mostraría la realidad. Claro, Está bien. Combina las dos cosas, porque Exacto. si vas con una conclusión sola, la liquidez corriente necesaria, decir, uy, no, la empresa está muy complicada, porque no da los días, fíjate vos. Hay 20 días de diferencia. Sí. Pero si tomamos en cuenta el volumen, que el activo está tan grande, mucho más grande que el pasivo, por eso te da que el activo te alcanza para pagar todas las deudas, por más, porque estos son plazos en días y promedios. Pero si tomamos en cuenta el volumen, combinamos las dos fórmulas con el margen, te da que tienes tanto activo que a pesar de que se realicen 90 días, vas a cubrir en tiempo y forma todos tus pasivos y te va a sobrar plata. ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Pero ¿qué pasa acá? También teníamos mucho activo, más que el pasivo corriente, pero teníamos el mismo problema de los plazos. Y tenemos acá también 93 días para que el activo se convierta en efectivo y 65 días para pagar las deudas en corto plazo. Entonces ven que la situación es complicada. Pero
al ser una liquidez corriente tan chiquita, y hacer, si bien el capital de trabajo también es positivo, porque el activo es mayor, lo que me da una liquidez corriente positiva, no es suficiente para pagar en tiempo y forma los pasivos del corto plazo. Me falta un 7% que no voy a poder cubrir de los pasivos. ¿Se entendió? Sí, profe. Está. Cualquier duda que tengamos le podemos preguntar a la clase que viene cuando ya lo analicemos, cada uno lo hagamos. Sí, porque con el tema de las clases rotamos un poco. Yo creo que el jueves voy a estar yo con rentabilidad. Lo que pasa es que nos vamos rotando. Así que no sé si vos te podés conectar a las 4, a ver si te podés conectar a las 6. Igual aceptamos todos los chicos. No hace falta que Bien, profe. Vinculado, ¿no? Jorge Velázquez quiere unirse a esta llamada. Ah, no, Jorge. No, estos chicos que se quieren unir es para la clase de las 6, no es para mi clase. Porque ahora hay otra clase, pero es otro link. Para mí que se han equivocado de link. Bueno, chicos, nos vemos el jueves si Dios quiere. Listo, profe, saludos, gracias. Chao, Chao, profe. Chao. Gracias, profe.